Hablé detrás de cámaras sobre la mafia internacional. Buenas tardes a todos los amigos que nos ven en el mundo, en los diferentes rincones del país. Buenas tardes a todos. Hablé detrás de cámaras, ¿no? Detrás de cámaras de la mafia internacional, que eso no se puede hablar porque te bloquean, ¿ya? Te bloquean las redes sociales. Pero ahora te voy a hablar de las mafias de Estado, las pequeñas mafias que han podido lograr a una persona, le están dando todo el poder y le están limpiando de todo. ¿A quién me estoy refiriendo? A Dina Boluarte. Resulta que tenía una denuncia constitucional, la señora Dina Boluarte tenía una denuncia constitucional, y ahora ¿qué ha pasado con esa denuncia constitucional? El Congreso, la denuncia constitucional del Congreso, el Congreso la ha limpiado de la denuncia que se le hizo a la señora Dina Boluarte. El Congreso de la República. El Congreso, la sanción es política. ¿Qué significa? Que puede inhabilitar. No, el Congreso no mete a la cárcel, por si acaso. La sanción o la penalidad del Congreso de la República no es con cárcel, es político, es inhabilitación. Por ejemplo, si le encontraron culpabilidad a la señora Dina Boluarte, entonces a la señora le iban a inhabilitar, ¿no? 5 años, 10 años, y no iba a ejercer ningún cargo público. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora el Congreso de la República le ha limpiado. Oye, contigo quiero que hemos quedado. Oye, coordina un ratito que está el presidente de los Sin Techo. Si no, para que entre resumo el mío. Ya, coordina. Él viene mejor. Ya, yo acabo lo mío, ¿ya? Hay un invitado, pues. Hay un invitado que es de los movimientos Sin Techo y va a hablar la problemática del abuso. Ya, sígueme. Entonces yo acabo entonces acá. Del abuso inmobiliario. Quiero cerrar con lo mío. Entonces el Congreso ha limpiado a la señora Dina Boluarte. Lo ha limpiado. Ahora viene la otra parte, que es la Fiscalía. Y la Fiscalía también ha limpiado a la señora Dina Boluarte. Ahora le queda la denuncia de las masacres que ha habido a los hermanos, más de 80 hermanos muertos. Esa queda. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, ¿ustedes creen si el Congreso la ha limpiado, si la Fiscalía por una denuncia la ha limpiado, y ahora queda sobre las masacres, así como va a haber justicia y va a tener alguna pena la señora Dina Boluarte? Así como van las cosas, no. La van a seguir limpiando. Es más, ayer estoy viendo que a la señora tiene el tema de que puede ser presidenta desde su lacto. Ella puede irse a Rusia y desde su lacto, que es Rusia, ella puede ordenar. Más o menos porque tengan una idea. ¿Cómo era antes? Antes había un presidente, se iba al extranjero, pero le dejaba el poder a alguien, que vendría a ser vicepresidente. Y si no estaba el vicepresidente, venía el segundo vicepresidente. Entonces no había vacío de poder. A esto se le llama vacío de poder. Pero ahora, como la mafia no quiere perder nada, entonces están buscando todos los mecanismos legales, entre comillas legales, para facilitarle a la mafia, en este caso a la señora Dina Boluarte. La señora Dina Boluarte es la cabeza de la mafia. Eso es mafia. Y entonces le están facilitando su salida. ¿No ves que si la señora en este marco legal, si sale, no hay quien la represente? Pero ahora, ¿quién la va a representar con esta nueva ley? Una laptop, una computadora. O sea, ella va a gobernar desde una computadora. ¿Qué les parece? Fuerte, ¿qué les parece? Malo. ¿Qué país estamos, hermano? La mafia es poderosa, pero el pueblo ya tiene que conocer quiénes están de nuestro lado y quiénes están del lado de y quién es la mafia, ¿no?
Por ejemplo, el hermano, ahorita que le vamos a pasar el micro, justo va a hablar de ese tema, ¿ya? Va de la mano con ese tema porque es el abuso de las grandes empresas inmobiliarias, la dueña de todos estos edificios. Mira, ¿cómo se explica que ellos tienen cientos y cientos de casas y nadie los habita? ¿Tú te das cuenta que nadie sale de ahí? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Nosotros ya tenemos 6 meses acá. Nadie sale de ahí. Nadie sale del segundo. Yo no veo a nadie. Ni siquiera veo gente en el primer piso. ¿Ya? Este edificio fue quemado de 5 años. Más o menos, de 4 o 5 años. No lo arregla. El del costado no se quemó, pero no hay nadie. Ya, a ver, vamos al otro edificio. De allá, desde el tercer piso de arriba, del tercero, no hay nadie. No hay nadie. Y así comienza a ver los diferentes edificios y no hay nadie. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que hay dueños, pero no hay gente. En cambio, hay mucha gente que no tiene casa. Hay muchos que conozco, viven en la calle. Y ese dilema, ¿cómo lo resolvemos? Voy a mencionar a un presidente muy odioso para algunos, para nosotros ha sido el mejor, que hizo lo siguiente, ¿eh? Mira, en Venezuela también tienen este problema, me imagino que también lo tenían en Bolivia, en Chile, y había muchas casas deshabitadas. Entonces viene el Rafael Hugo Chávez Frías, pues yo lo estimo a ese presidente, ¿eh? ¿Y sabe lo que hizo? Lo expropió las casas, lo expropió e hizo con otra ley que la gente que no tiene casa los habite. ¿Qué les parece? Pero eso son cosas pues de gente extraordinaria. Por eso trasciende su territorio. Es un tipo al cual felicitar, ¿no? Trasciende su territorio porque lo que hace es algo que a nadie, a los de Floresnano, a los apristas, a los fujimoristas, no pasaría por su cabeza, porque son mezquinos. ¿Ya? A ver, todos juntos. A ver, todos juntos. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ya, abajo los charlatanes. A ver, todos juntos. Abajo los charlatanes. Abajo los charlatanes. Espero que marche charlatán. Espero que marche charlatán. Te llenas la boca hablando de Puno, de Cusco. Pero yo te conozco hace más de 25 años y nunca marchas. Maldito charlatán. Soplón. Eres soplón. ¿Ya? Listo, a ver, todos juntos. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Ya, nosotros ya sabemos quiénes son los que marchamos. Vamos a ver al que no marcha. Con esa misma gente de Puno vamos a agarrar a latigazos. Por sinvergüenza. Listo. A ver, el problema del... Justo lo que les hablé, pero el problema de los sin techo, no, movimientos sin techo, pasa hermano, fuerte espalda. Yo voy a pasar para que lo poco o lo mucho es bueno para sostener el espacio, ¿ya? Voy a pasar con la cajita, el que quiera, no es obligatorio. Fuerte espalda para el hermano, presidente del movimiento sin techo. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes, compañeras, compañeros, hermanos, boiquichas. En primer lugar, queríamos nosotros solidarizarnos con los compañeros del Ágora Popular por toda la persecución política de la que vienen siendo víctimas, en particular con el compañero Leonardo, para quien pedimos un fuerte aplauso. Compañeros, en efecto, acá hay un tema que es una especie de tabú, que nadie quiere discutir, que nadie quiere debatir, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, de lo que sea. Por eso me parece importante que se comience a plantear este tema, que es el tema de la vivienda popular. Porque ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que haya gente viviendo en las calles o gente que paga alquileres carísimos? Ustedes deben tener hijos o nietos que pagan alquileres caros. O deben tener también hijos o nietos o sobrinos que viven con ustedes hacinados. O familias, o ustedes mismos que viven en la punta de los cerros. En la ladera de los ríos hemos visto cómo durante los últimos huaicos las casas se han derrumbado. ¿Y cómo es eso posible
si por otro lado tenemos miles y miles de hectáreas de tierra ociosa? Ociosa. Miren todo lo que es Lima Sur, todo lo que es Lima Provincia para el lado norte, Chancay, Huacho, Aucayama, hay un montón de tierras. En el norte, en todo lo que es la costa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes. En el sur, Arequipa, Tacna, Ica. En la selva hay millones de hectáreas que están botadas. ¿Para quién pertenecen esas tierras? Pregunto. Al Estado. Pertenece a todos nosotros. Y sin embargo nos dicen invasores. Están invadiendo, dicen, son invasores. Pero, ¿cómo se desarrolló Lima? Lo que existía antes era el centro histórico de Lima, una parte de balneario en Chorrillo, Barranco, La Victoria y el Rima. Todo lo demás, casi todo lo demás, se ha hecho punta de ocupaciones de tierra, ¿sí o no? ¿Ven El Salvador cómo se desarrolló? Ocupación de tierras por un pueblo autogestionario, la histórica Cuaves. Entonces, para nosotros, un grupo de compañeros y compañeras que nos reunimos hace como 2 años atrás, en medio de la pandemia, comenzamos a debatir al respecto y llegamos a la conclusión siguiente: que no es cierto que no hayan tierras para la gente pobre de este país y que trabaja y se saca la mugre todos los días. Lo que pasa es que se viene desenvolviendo desde hace tiempo, particularmente con la Constitución de 1993, hecha en dictadura, una estrategia sistemática del acaparamiento de las tierras y el suelo urbano en nuestro país. En otras palabras, nos están robando las tierras y el suelo urbano los grupos de poder inmobiliario vinculados a los banqueros, a la agroindustria y a la minería. ¿Por qué? Porque cuando la gran minería o la mediana minería piden concesión una tierra al Estado, después que se acaba la minería en esa zona, ellos luego dicen, argumentan: mire, nosotros hemos invertido aquí nuestra plata para extraer el mineral, hemos dado trabajo, esto, lo otro. Hemos construido la carretera. Por lo tanto, le pedimos a usted, señor Estado, que nos dé esas tierras en indemnización. Y el Estado se las regala. Y desarrollan ahí proyectos inmobiliarios. Por eso es que en el pasado, durante gobiernos militares incluso, el expresidente Velasco Alvarado expropió tierras. Expropió tierras. Incluso después desenvolvieron proyectos de ley, decretos supremos, porque era en dictadura. Miren, decretos supremos para imponerle un impuesto extraordinario a las tierras ociosas, con el fin de que los dueños de estas grandes tierras pongan en oferta, en venta las tierras, y de esa manera aumentar la oferta y bajar la demanda. Porque el problema de fondo es ese, la ley de la oferta y la demanda. ¿No es cierto? A mayor demanda de un producto y poca oferta, los monopolios o los oligopolios manejan el precio y lo disparan. Vienen fiestas patrias y un pasaje a Huancayo que te cuesta 35 o 40 soles se multiplica 5 veces y te termina costando 200 soles y 250 soles, ¿sí o no? Porque hay una mayor demanda para viajar a Huancayo y hay poca oferta, porque no aumenta la cantidad de buses. Lo mismo pasa en las tierras, mejor dicho, en las viviendas. Hay una enorme demanda de vivienda, según el especialista Álvaro Espinosa, que es un tipo versado en estos temas. Habrían 4,5 millones de familias en todo el país que no tienen techo, que no tienen una vivienda adecuada, digna, segura. No tienen. 4,5 millones, una gran demanda. Y la oferta para este sector popular es pequeña. Porque los programas del Estado, como Mi Techo Propio, que responde también al Fondo de Financiamiento de Mi Vivienda, están destinados para las clases medias, para el sector B y C. Muy poquito llega al D. Y no llega nada al sector E, menos al F.
Y eso lo dicen también especialistas como Julio Calderón. Él ha sido viceministro de Vivienda durante el gobierno de Paniagua y ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú. Es un tipo también experto en el tema. Y él señala que hay 7 veces más inversión en construcción de viviendas para la clase media que para la clase pobre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un robo descomunal. Y por otro lado tenemos la especulación financiera. ¿Por qué? Porque hay grandes mineras que invierten también en las tierras. Hay agroindustriales que invierten en las tierras, pero no para construir vivienda, especulan. Porque lo compran a un precio, pónganle 5 soles a precio de ariazo, dejan que pase el tiempo, 1 año, 5 años, 10 años, y los precios se valorizan, se disparan, negocio redondo. Y esas mismas tierras que valían 5 soles lo terminan vendiendo en 50, 200, 300 dólares el metro cuadrado. Ahora, los programas del Estado como Mi Techo Propio te exigen varios requisitos, entre ellos ser formal, tener una planilla. ¿Cuántos tienen planilla? ¿Cuántos están en planilla? Si el 70% y pico del país, de la población económicamente activa, es informal. Vive lo que vende su agüita, vive lo que vende su fruta en la calle, su emoliente, etcétera, etcétera. Y luego te pide un sueldo, dependiendo del metraje de la vivienda, un sueldo de 1.500, 1.800 hasta de 3.000 soles. Y tienes que fundamentar. ¿Quiénes pueden aplicar para esos programas? Solamente la gente que es formal y que es de clase media, que tiene ingresos importantes. ¿Ah? Porque además, ese dinero del Estado, es decir, de nuestros bolsillos, va a los bancos. Y son los banqueros los que al final terminan filtrando a la gente que puede entrar o no a los programas como Mi Techo Propio. El señor Carlos Bruce, que se hizo muy conocido por el tema del techito, ¿no? Mi techito, por el techo propio, porque él creó el programa Mi Techo Propio. ¿No es cierto? Ahora quiere desenvolver en Surco, porque es alcalde de Surco, y probablemente esté en campaña presidencial, programa de techo propio municipal. ¿Sabe para cuántas familias? Para 200 familias. En Surco también hay pobres, hay un sector que es pobre. Como en Miraflores también hay ricos, hay gente que también es pobre. 200 familias no va a resolver el problema de la vivienda del Surco. Y son viviendas de 40 metros cuadrados. ¿Quién puede vivir en una vivienda de 40 metros cuadrados? Es un abuso. Ahora, ¿quién define que una vivienda tiene que ser de 60 metros cuadrados? Porque ese es el estándar internacional. 60 metros cuadrados. Los programas Mi Techo Propio son de 40 a 45 metros cuadrados. ¿Quién define eso? ¿Nosotros? ¿Alguna vez a nosotros nos han invitado a discutir sobre el problema de la vivienda? La vez pasada, en el Congreso anterior, cuando el Frente Amplio estaba en el poder con la señora Mirta Vázquez, se aprobó la ley 31-31-3, la ley de desarrollo urbano sostenible. A nosotros no nos invitaron. ¿A ustedes los invitaron a discutir eso? A los inquilinos, a las acciones de vecinos, a los damnificados. Nunca. ¿Eso es democracia? Por supuesto que no es democracia, es una dictadura. Es una dictadura de los grandes grupos de poder inmobiliario como los Graña y Montero. Los Graña y Montero tienen tierras en Ancón antes de llegar a Santa Rosa. Ahí tienen tierras. Y están botadas. En el mismo Ancón hay un montón de hectáreas de tierra que están ociosas. Y sin embargo tienes a más de 10.000 jóvenes y trabajadores hacinados, sin vivienda. ¿Cómo es eso? Le digo porque nosotros como movimiento tenemos bastantes afiliados en esa zona norte de la capital. Y hemos bloqueado la Panamericana Norte el 27 de julio del año pasado y el 24 de noviembre del mismo año. Hemos ocupado la Panamericana desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hemos bloqueado toda la Panamericana. Miles de familias. Miles de familias. Hemos tenido detenidos, hemos tenido gente que ha sido afectada, que ha sido victimizada por la policía y la represión. Demandando justamente que Graña y Montero dé esas tierras en resarcimiento, en indemnización a la gente que necesita una vivienda por todo el daño que ha hecho en el robo descomunal de la obra pública. Y lo vemos ahora el señor José Miro Quesada Araña como Pedro en su casa veraneando en España. Cuando todas las pruebas que lo acusan de la corrupción son fehacientes, son indiscutibles.
hay mails, hay colaboradores eficaces del propio señor Marcelo Odebrecht, hay documentos. Y el señor José Vladimir lo que sabe como si no pasara nada. Eso para que se den cuenta que la justicia, como decía un amigo, Feliz Pazzi, es como un cuchillo. La justicia capitalista es como un cuchillo. No corta al que la maneja. Como ellos manejan la justicia, hacen lo que se les da la gana. Incluso aquí nos dijeron las prisiones preventivas. Y miren que han acabado las prisiones preventivas. Con un acuerdo, el acuerdo con Odebrecht, que ha favorecido a los mismos grupos de poder como Odebrecht y Graña Montero. Pero no solamente Graña Montero, los portales. Todas las semanas, todos los sábados, no sé si los domingos, incluso con personajes de la farándula, salen haciendo publicidad a sus grandes emprendimientos inmobiliarios de manera obscena. Ahora, ¿cuánto cuesta un departamento en los portales? ¿Cuánto cuesta? Pregunto. 200.000, 250.000, 300.000, depende de la zona. Para que un trabajador que gana un salario miserable de 1.025 soles mensuales pueda conseguir una vivienda en los portales, tendría que trabajar casi toda su vida. Es decir, que va a trabajar para comprarse una vivienda. Casi toda su vida. Es decir, que el trabajador peruano no trabaja para vivir, vive para... ¿Se dan cuenta? Eso no es vida. Y en comparación con otros países del mismo continente, como en Bolivia, en Argentina, en Venezuela o Uruguay, aquí se trabaja de manera fenomenal, 10 horas, 12 horas. Y lo otro que tiene que ver con el tema del desarrollo urbano y la vivienda, es que las distancias entre el trabajo y el lugar donde vives es abismal. Entonces te tiras 2 horas, 4 horas al día solamente entre tomar el bus de donde tú vives al trabajo, de cono a cono, o del cono al centro de Lima. Ahora, ¿eso es productivo? No. Ahí no hay producción. No hay nada productivo. Estás paras con el WhatsApp, estás con el celular, ¿no? Etcétera, te entretienes. Pero es pérdida de tiempo. Tiempo que uno puede utilizar vigilando a los hijos, controlando a los hijos, conversando con la familia, cenando con la familia. Entonces el trabajador llega a la casa a jatear, y llega molesto y cansado y estresado. Y si el hijo te dice algo, lo mandas al diablo, porque quieres dormir. O sea, el trabajador peruano, la clase trabajadora peruana, vive una explotación fenomenal. Fenomenal. Pero como el grupo económico, como han dicho ya muchas veces acá en la obra popular, Augusto Congas, Leonardo, entre otros compañeros, controlan la mente de toda la población a través de los grandes medios de prensa. Les han cambiado el chip y les han dicho que esa es la vida mejor que pueden tener y por lo tanto tienen que allanarse y ser súper explotados. Este gobierno, el de la señora Dina Boluarte, es un gobierno también pro-inmobiliario. Porque nosotros hemos hecho llegar nuestros oficios al Ministerio de Vivienda, nos hemos reunido con funcionarios del Ministerio de Vivienda, directores, viceministros, etcétera, y le hemos dicho lo que les decimos a ustedes aquí, que aquí hay una dictadura del poder inmobiliario vinculado con los banqueros, que le roban su plata a los trabajadores peruanos, a través de la tierra y a través de los bonos habitacionales que da el Estado a través de mi techo propio. El FONAVE es otro robo, que tenía que comenzar como un aporte de los trabajadores y los empleadores, y al final terminó asumiéndolo todo el Estado y todo terminó en corrupción, y luego se convirtió en un carácter diferente de asistencialismo, de servicios básicos. Y luego tenemos el Banco Materiales, etc. Pero toda decisión política, como les repito, Velasco en su momento expropió tierra para desarrollar proyectos de viviendas públicas. Hasta Belaúnde, siendo de derecha, en el 80, desenvolvió planes de autoconstrucción de viviendas, las torres de Limatambo, por ejemplo, para unas cuantas miles de familias. Hasta él, pero porque ahí en ese entonces había la Constitución del 79 que señalaba en su título 1, Derechos Fundamentales de la Persona, en su capítulo 10, de que toda familia trabajadora peruana tiene el derecho fundamental a acceder a una vivienda adecuada. La Constitución 93 lo borró. Esta Constitución no habla de derecho a la vivienda, no habla. Ahora yo les pregunto, ¿por qué el Perú, que tiene desde hace casi 20 años
un gran boom de la economía por la demanda de nuestros minerales, el oro, la plata, el cobre, etcétera, con superávit comercial, ojo, que tiene menos población que Argentina y menos población que Venezuela, y que hemos sido los que más hemos invertido en el tema de la pandemia. Hemos tenido la mayor cantidad de muertos, 250.000 según cifras oficiales. Argentina ha tenido 100.000 muertos por COVID. Venezuela no llega ni a 30.000. ¿Por qué nosotros hemos tenido 250.000 muertos por COVID? Claro, la salud pública es diferente en esos países. En Argentina hay una salud pública mucho más fuerte. Igual en Venezuela. Pero ha sido también por el hacinamiento. Porque como decía Leonardo, en Venezuela hubo Chávez Frías. Yo no soy chavista, pero el pan pan y el vino vino. El que es de César, lo que es de César. Desenvolvió planes de viviendas para 4 millones de familias. Entonces esos 4 millones de familias ya no vivían hacinados, vivían en su vivienda. Cada familia en una vivienda. Aquí no. Acá yo tengo afiliados, tengo delegados que viven con sus hijos. O sea, son como 5 o 6 familias en una sola casa. De 50 metros, 40 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo no va a haber contagio? ¿Y qué te decían desde el Estado, desde el gobierno de Vizcarra? Distanciamiento social. ¿Qué distanciamiento social va a haber, carajo? Si la gente vivía sin nada. Y tiene más de 2 millones de familias que no tienen agua potable. Y te decían, lávate las manos. ¿Se dan cuenta? Ahora, una vivienda segura y digna tiene que ver con el agua potable. Ha venido el dengue y seguimos igual. Más de 130 muertos y 100.000 y pico de contagiados. Y la ministra de Salud en la luna, no sabe qué hacer. Entonces, esto es una lucha. Nosotros hemos tenido recién una conferencia sobre el tema de la construcción de viviendas populares. Porque mientras que no haya vivienda para los sectores más empobrecidos y para los trabajadores de este país, no vamos a poder enfrentar las pandemias que se vienen más adelante. Porque, ojo, hemos entrado en una época de pandemias. La probable tercera guerra mundial que se está desenvolviendo en Europa ahorita, ¿no? Con la explosión de la represa que han hecho la OTAN y Ucrania en Rusia, va a conllevar, ya está conllevando una gran inflación, porque nosotros dependemos del trigo y de algunas siembras que ellos hacen allá. Eso va a disparar la inflación en nuestros países y por lo tanto va a ser más inaccesible acceder a una vivienda. En Uruguay, en Montevideo, por ejemplo, tienen un montón de agua, pero hay una crisis hídrica. Hay crisis hídrica en Montevideo, la gente tiene agua por horas. En Montevideo, que es una de las 30 ciudades más importantes del país para el sector turismo, es una ciudad más cara también. Hay crisis hídrica en Montevideo. Argentina está en bancarrota. La deuda externa de Argentina es el 100% de su presupuesto nacional, 450.000 millones de dólares. Es otro tema que nadie habla. La deuda externa, ya nadie habla sobre eso, ya la gente se olvidó, incluso la gente de izquierda. La deuda externa se ha convertido en un mito. No, que no se puede pagar la deuda, que esto, que lo otro. Y es que la deuda en el Perú todavía no llega al 100% como en Argentina, pero ya con Vizcarra y luego con Sagasti hemos tenido emisión de bonos soberanos por 5.000 millones de dólares por 100 años. Ese es el camino que siguió Argentina, porque Argentina con la dictadura de Videla tenía una deuda de 4.000 millones. Ahora, ¿cuánto es la deuda de Argentina? 450.000 millones de dólares. La deuda de Argentina de 4.000 a 450.000. Aquí en nuestro país, la dictadura fujimorista recibió una deuda de cerca de 30.000 millones de dólares. Pagó 2.500 millones de dólares al año durante 10 años. Deberíamos de ver menos, ¿no es cierto? Debemos más. Y mientras que las cosas sigan así, no va a haber plata ni para el agua, ni para la salud, ni para la educación. Por eso te recortan el presupuesto. Aparte de la corrupción que hay. Entonces, con estos 5.000 millones de dólares que nos han endeudado Vizcarra y Sagasti, estamos llegando al 40% del presupuesto nacional. Estamos en el 28%.
Por eso decían, la economía peruana la más estable, ¿no? La más bacana, la más chévere de todo el continente. Pero este es el camino que siguió Argentina. ¡Ojo! Más deuda y más intereses y más intereses. Es una deuda usurera. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el tema de la independencia, porque ahí viene la deuda. Ahora, nosotros, a diferencia de los propios gringos, que tuvieron una guerra civil de independencia sangrienta, ¿no es cierto? Fue sangrienta la Revolución Americana. George Washington, John Quincy Adams, Thomas Jefferson, lideraron una revolución americana que fue sangrienta, pero lograron independizarse de los británicos. Nosotros no. Nosotros tuvimos una independencia con dirigentes de otros países, Simón Bolívar, don José San Martín. Y se instaura una democracia de una derrota. No es una democracia de una victoria. Los gringos sí tuvieron democracia de una victoria. Nuestra democracia se instaura producto de una derrota, con una Lima mirando siempre a España y no a nuestro Perú profundo. Bueno, este es otro tema, pero el tema de la deuda tiene que ver con el tema de la vivienda. Entonces, ya para ir acabando, nosotros estamos planteando una plataforma de lucha. En el norte de la ciudad, el señor Castillo puso la primera piedra a lo que es el proyecto Ciudad Bicentenario, que es un proyecto que surge como piloto del Ministerio del Ambiente para desarrollar una ciudad sostenible, que se compone de 4 factores: el Parque Industrial de Ancón, el hospital que sería el más grande de Lima, un huerto ecológico, un pulmón para Lima y un emprendimiento de 32.500 viviendas multifamiliares para la capital. Entonces, en la conferencia que tuvimos recién, le dijimos al funcionario que ese proyecto de vivienda tiene que ser para la gente pobre, no va a ser para las inmobiliarias, para los que ya tienen. Segundo, estamos planteando que no puede haber desalojos si no hay un plan de reubicación de la gente que está ahí en ese lugar ocupando. Por más que sea una zona arqueológica, tiene que haber un plan de reubicación. ¿Cómo la van a botar a la calle? Tercero, estamos planteando un impuesto progresivo a la vivienda ociosa. Aquellas personas que tienen 3, 4 departamentos y que están ociosos, que no lo alquilan, tienen que ponerlo al alquiler o tienen que venderlo. Para esa manera obligarles a que aumente la oferta de vivienda o de alquileres, y de esa manera baje el precio de la vivienda y de los alquileres. Porque los alquileres son carísimos. ¿Cuánto está un alquiler aquí en el centro de Lima? 800, 1.000 soles. En La Victoria tenemos afiliados que pagan 1.500 soles de alquiler. En La Victoria, en el emporio comercial de Gamarra. O sea, que trabajan para pagar alquiler. Estamos hablando de 4,5 millones de familias en todo el país. De esos 4,5 millones, 2 millones de familias sin techo están en Lima. También planteamos que tienen que haber subsidios para la gente que no tiene vivienda. Así como hubo subsidios para acá, para allá, incluso le han subsidiado a los militares, a los policías, a los del Congreso también le han dado subsidios. Tiene que haber subsidios para la gente pobre que necesita una vivienda, para que paguen sus alquileres. De igual manera estamos planteando de que tiene que haber un plan de viviendas públicas para la gente humilde. Y cuando planteamos un plan de viviendas públicas, ojo, estamos planteando una crisis, mejor dicho, una solución a la crisis nacional. Porque un plan de viviendas públicas para 100.000 familias, que es el déficit anual que tenemos, porque hay 100.000 nuevas familias al año, va a generar empleo para cerca de 500.000 de trabajadores, entre mano de obra calificada y no calificada, ingenieros, administradores, arquitectos, abogados, obreros de la construcción, de la limpieza, pintores, gafiteros, de todo, electricistas, hasta la gente y las mamitas que van a vender ahí su negocio, su fruta, su desayuno, etcétera, etcétera. 500.000 de puestos de empleo. Y dicen, no hay plata para hacer eso, dice la derecha. Incluso algunos de izquierda dicen, no hay plata, ¿cómo va a hacer eso? Que el Estado no puede intervenir. A mí qué carajo me importa lo que era la Constitución de 1993. A nosotros los trabajadores, lo que se nos ha dado ha sido punta de sangre, sudor y lágrimas, ¿sí o no? Nunca se nos ha regalado nada a los trabajadores. Todo lo hemos conseguido a punta de organización, lucha, pero con un plan. Por eso es que planteamos de que plata sí hay.
tiene que pararse el pago de esa deuda usurera que es la deuda externa. Hay plata. Tiene que priorizarse la deuda social con los trabajadores, con la gente que no tiene techo, con la gente que no tiene vivienda. Y también planteamos de que las grandes mineras tienen que pagar sus regalías. ¿Cómo es posible que hasta hoy en día haya grandes mineras que tienen deuda con el Estado? No pagan. Yo he trabajado para la Federación de Trabajadores Mineros. Ahí había un montón de abusos contra los trabajadores y sus derechos. Durante la pandemia, hacinados. Hay unos campamentos mineros hacinados. Han habido mineros que han muerto, no les han dado ni un sol de indemnización. Entra a SUNAFIL, hace la investigación y le dice, señor empresario, usted tiene que indemnizar al sindicato o pagar una multa de 100.000, 300.000, 500.000 soles. Pero como SUNAFIL no tiene carácter vinculante, se zurran. Nadie paga las multas que quiere imponer SUNAFIL, porque no tiene carácter vinculante. Entonces, todas las leyes y el andamiaje normativo de nuestro país está hecho a favor de los grandes grupos de poder económico. Usted creo que ya lo sabe. Pero lo que quiero plantear, para que ustedes reflexionen bien, aquí no prendió lo que sí prendió en Chile, que era el tema del pasaje al metropolitano. No eran 30 pesos, sino 30 años de explotación y saqueo del país. Aquí no prendió eso, lamentablemente, porque lo del metropolitano aquí, en Perú, es un abuso descomunal. Yo tomo 3 soles 50 para un servicio completamente deficiente, porque pasan a la hora que se le da la gana los buses, y pasa apretado, te meten un codazo, te pisan, te maletean, ¿no? Etcétera. Pero no prendió. Acá lo que ha prendido y lo que puede generar un estallido social aquí en Lima es el tema de la vivienda. Ya lo hemos mostrado con las movilizaciones que hemos hecho acá. Nos hemos movilizado 10.000 familias sin techos al Congreso. Hemos tomado la Panamericana Norte, hemos tomado el Metropolitano ahí en la estación Naranjal. Hemos bloqueado carreteras. Y lo que hemos dicho es que si no nos hacen caso, los sin techo nos vamos a un plan de ocupaciones de tierras en todo el país. Porque no de otra manera se hace respetar, carajo, sino a través de la lucha y la organización. ¡Que viva los sin techo! ¡Que viva! ¡Que viva el Ágora! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡A gusto!